Miren, de esa forma es como se tiene que plantear este método basado en fuerzas, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Nosotros conocemos como dato la acción sísmica. En este caso, los estudios de peligro sísmico nos van a ayudar a determinar justamente esta información, ¿sí? Estas actúan de manera no concurrente, entonces tenemos que hacer un análisis en función de un plano X, Y, ¿sí? De la edificación, un análisis espacial, ¿no es cierto? Y por eso hablábamos también en su momento que debo yo hacer en el sentido de los ejes de este plano que estoy yo suponiendo en la estructura, ¿no es cierto? Entonces puedo tener un plano X, un plano Y, ¿sí? Entonces debería ser en el sentido X un análisis, en el sentido Y otro análisis, como me dice aquí, de forma no concurrente, ¿sí? Obviamente, la acción sísmica puede ser la misma, pero ¿por qué debe hacerse en el sentido X, sentido Y? Lo que a ustedes sí les mostraba. Pues depende de la configuración geométrica de la estructura, ¿no es cierto? Podemos nosotros tener diferente configuración en el sentido X y en el sentido y el edificio, en tal o cual sentido, puede resultar más crítico, ¿sí? Tomen en cuenta esto. Miren, utiliza R constante. Este es un parámetro que vamos a ver también nosotros más adelante, ¿sí? Y es el responsable justamente de que las estructuras puedan tener o no capacidad de deformación, lo que les hablaba hace un momento, ¿sí? Entonces, a partir de este parámetro, nosotros admitimos o no admitimos daño en las estructuras, ¿sí? La ductilidad y sobreresistencia son iguales para todos los edificios. Entonces, miren, esto ya es un parámetro específico de la norma, de nuestra norma. ¿Cómo toma en cuenta este parámetro? Este parámetro es el que nos va a servir para nosotros permitirle a la estructura que se deforme, ¿no es cierto? Entonces, en realidad a lo que se refiere este párrafo es el hecho de que eh, R es un valor constante en nuestra norma y no hace distinción, ¿sí? Entre edificios de distintas características. No hace distinción. Le dan un R para aquí en la norma se presenta un solo valor y usted puede utilizar en cualquier tipo de edificios. Entonces, miren, esto no puede ser del todo correcto, no me parece que es del todo correcto. Sí, yo le apuntaría esto como una debilidad de nuestra norma. ¿Sí? Miren, esto ya varía respecto a otras normas, lo que me preguntaban. Sí, en otros países hablamos nosotros, una referencia buena es en Chile. Miren, en Chile este valor no es constante y claro, se debe calcular para cada tipo de edificación, situación que es mucho más adecuada, situación que es correcta. Pero acá, sí, miren, tenemos justamente este valor como constante, puede facilitar los cálculos, sí, está bien, pero por ahí podemos estar subestimando ciertas acciones en cuanto al comportamiento sísmico. Sí, también tomen en cuenta esto. La rigidez es independiente de la resistencia. Este es un parámetro fundamental y que ustedes deben entenderlo desde ya, si es que todavía no lo tienen claro. ¿Sí? La rigidez es independiente de la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la rigidez y el periodo, hablando del periodo de la estructura, se estiman antes de conocer el refuerzo. Sí, miren cómo hemos venido trabajando con ustedes y cómo han trabajado ustedes desde el inicio que empezaron su carrera en ingeniería civil. Sí, conmigo mismo, ¿no es cierto? Miren en las clases anteriores cuando nosotros trabajábamos método de los desplazamientos, sea sistema 1, sistema 2, nosotros encontrábamos las acciones eh, de los elementos, ¿no es cierto?, en función de sistemas de carga. Pero siempre nosotros trabajamos únicamente con la sección, ¿no es cierto? Y la capacidad del material, es decir, la sección de la viga de la columna y su módulo de elasticidad, ¿no es cierto? En ningún momento nosotros ingresamos cuantías de acero, ¿no es cierto? En ningún momento nosotros ingresamos contribución a, digamos, a rigidez de barras de acero, ¿no es cierto? Solo trabajamos con secciones y decíamos quiero hormigón y a partir de esto determinábamos la resistencia del material, el módulo de elasticidad. ¿Sí? Y así es como ustedes han venido trabajando, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, ya han resuelto vigas, han resuelto pórticos, han resuelto vigas continuas, ¿sí? Y en ningún momento
ustedes ingresaron armaduras, ¿no es cierto? Solo se trabaja, ¿sí? Solo se trabaja con las secciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues evidentemente que nosotros primero nos referimos a la rigidez. Sí, trabajamos siempre con la rigidez está únicamente en función de la sección y del material. Recuerden ustedes las matrices de rigidez, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a hacer el análisis sísmico únicamente con rigidez. La rigidez es independiente de la resistencia. Entonces, una vez que nosotros aprobamos o decimos que el comportamiento sísmico es adecuado en función únicamente de la rigidez, ahí es donde vamos a proporcionarle resistencia a las secciones. ¿Sí? Recién ahí le vamos a proporcionar resistencia a las secciones. Recuerden, nosotros resolvemos las estructuras, encontramos las acciones internas, dibujamos los diagramas de momento, ¿sí? Hasta ahí sería rigidez. Y de ahí nos pasamos a la resistencia proporcionándole armadura. ¿Sí? Y así es como hemos venido trabajando. Así es como justamente se fundamenta este diseño basado en fuerzas. ¿Estamos? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí, jefe. ¿Sí? Entonces, miren, se calculan deflexiones, derivas, fuerzas, momentos, cortantes. Esto se resume en las respuestas del edificio. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, ¿no es cierto? Vamos a ponerle una acción sísmica, un sistema de cargas a la edificación, ¿sí? Y luego vamos a calcular su respuesta, ¿sí? ¿Cómo responde, ¿no es cierto? ¿Sí? Dentro de las respuestas, pues están todos estos parámetros, derivas, fuerzas, momentos, cortantes, ¿sí? Etcétera, todo lo que sea respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, en esto se basa el método de los desplazamientos. Aprovechando esto, miren, para el diseño basado, perdón, en esto se basa el diseño basado en fuerza. Aprovechando esto, ¿cómo sería el diseño basado en desplazamientos? Entonces, es lo contrario, ¿no es cierto? Miren, ahí nosotros vamos a determinar las respuestas, miren, desplazamientos, momentos cortantes del parámetro que se elija, ¿no es cierto? Eso va a ser conocido, eso va a ser un dato. Y a partir de este dato, a partir de esta respuesta, ¿sí? Nosotros vamos a determinar la rigidez, ¿sí? ¿Qué rigidez posee la edificación para generar esa respuesta? ¿Sí? Entonces, a partir de esto, pues también se determinará qué acción sísmica esa estructura, con esa rigidez y con esas respuestas, ¿sí? Soporta. Entonces, es un proceso contrario, ¿no es cierto? Es un proceso contrario, ¿sí? Modelación estructural, lo que dice la norma. Ojo que aquí estamos hablando de la norma, ¿no es cierto? Considerar todos los elementos que conforman el sistema y su distribución de masas y rigideces. Entonces, la idea obviamente es que se debe tomar en cuenta todos, absolutamente todos, los componentes de la edificación. Miren, considerar modelos tridimensionales, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer análisis espacial, es decir, tomar la estructura en 3 dimensiones tal y cual va a ser construida, ¿no es cierto? Miren, esto es algo importante que hay que destacar, ¿sí? El hecho justamente de considerar y especificar que se hagan análisis en 3 dimensiones. Miren, esto se puede hacer, digamos, desde el punto de vista académico, ¿no es cierto? Que es donde nosotros aprendemos, ¿no es cierto? Esto se puede realizar a partir, miren, del avance tecnológico que se tiene, pues, ¿no es cierto? Sí, miren, antes no se consideraban modelos tridimensionales en el análisis sísmico, porque en realidad hacerlo a mano resultaba muy, muy complicado. ¿Qué es lo que se hacía? Tomando en cuenta que les he dicho que se tenía procedimientos aproximados para métodos de los desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues igual procedimientos aproximados, ¿no es cierto? Sí, estructuras equivalentes, no sé si han escuchado esta palabra.
¿sí? Se determinaba estructuras equivalentes, se determinaba pórticos equivalentes, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía? Pues transformar la estructura tridimensional en una estructura plana, que eso era mucho más sencillo de resolver, mucho más sencillo de encontrar su solución, ¿sí? Entonces, todos esos procedimientos aproximados, y que no es que no eran adecuados o que no son adecuados. Alguien me decía, y entonces estos procedimientos de hace años no son los correctos. No, sí, funcionaban, tenían su sustento, ¿sí? Por eso se enseñaba. Y miren muchas estructuras, ya hablando del campo profesional, ustedes ven en Quito, ¿sí? Edificios ya antiguos, de hace 50 años, que están en pie, ¿no es cierto? Sí, uno de los principales factores para que esas estructuras todavía estén funcionando incluso, ¿sí? Es el hecho de que los procedimientos de cálculo, si bien es cierto, eran aproximados, pero eran adecuados. Sí, la aproximación a la que se llegaba era bastante adecuada. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. ¿Sí? Ahora pues ya se habla de modelos tridimensionales. Miren, yo siempre les suelo hablar de mi experiencia personal. ¿Sí? Yo estudiaba ingeniería civil, que no es hace mucho tiempo, por los años 2000, por ahí más o menos. ¿Sí? Miren, hablar de programas comerciales, de tabs, de SAP, en realidad todavía era bastante lejano, les cuento. Sí, sí había ya, con bastantes limitaciones, claro está, pero todavía no era de dominio y de uso general. Miren, si yo les hablo en el año 2000, en realidad, incluso el hecho mismo de computadores con la facilidad que ahora se tiene, sí, era bastante limitado, sí, era bastante limitado. Miren, pensar en un computador personal como ahora se los tiene, pues en realidad, les soy muy sincero, era difícil, los costos eran demasiado altos, ¿sí? Los costos eran demasiado altos y las capacidades, si bien es cierto, para la época, pues eran también eh, importantes, pero en realidad el auge de los software todavía no era como hoy en día, ¿no es cierto? Sí, miren, a nosotros nos enseñaron algo de SAP 2000, me acuerdo, ¿sí? Eh, o sea, era todavía bastante limitado. Y aparte había que entender súper bien, sí, súper bien la parte teórica para poder entender un poco el tema del programa comercial. Sí, hay que entender también el hecho de la facilidad que dan esos programas. Sí, sí es verdad, se los tenía también, ¿no es cierto? Pero, pero no era todavía el auge como hoy en día. Entonces, si bien es cierto, se podría hablar de programas comerciales, ¿sí? De programas comerciales que hagan análisis tridimensional, pero no era de un acceso masivo, ¿sí? No era de un acceso masivo. Entonces, en ese tiempo, pues muchos calculistas, digo yo, sí, muchos calculistas, ¿sí? Todavía hacían con procedimientos manuales, hojas de cálculo. Sí, a nosotros nos enseñaban a hacer hojas de cálculo donde se tenía eh, programado, obviamente, los análisis manuales aproximados, las cadenas abiertas, como digo, las estructuras equivalentes, los pórticos equivalentes para hacer análisis estático, lo que ustedes van a hacer, lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, pero ahora, claro, aquí dice considerar modelos tridimensionales, hablando de que esto está publicado en el 2015, pues ahora sí tienen que hacerse o tienen que hacerse modelos y diseños tridimensionales. Puede ser que cuando se los hace manualmente, sí es verdad que, que se pueden dar ciertas simplificaciones, pero en realidad eso no debería afectar el hecho de considerar un modelo tridimensional. ¿Sí? Miren, en hormigón armado y mampostería, la rigidez y las derivas máximas de piso, rigidez y derivas máximas, hablando de rigidez, la capacidad de la estructura y deriva máxima de la respuesta, ¿no es cierto? Se calculan con inercias agrietadas, ¿sí? Se calculan con inercias agrietadas. ¿Qué quiere decir esto de inercias agrietadas? Pues simplemente el hecho de que
no se debe trabajar, no se debe trabajar con el 100% de la sección. No se debe trabajar con el 100% de la sección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Miren, y hay que entender esta parte también de forma clara, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hablamos de que realizamos un análisis sísmico, un análisis de estructuras, y siempre manejamos nosotros secciones, decimos columnas, tales dimensiones, vigas, tales dimensiones, ¿sí? Módulo de elasticidad, tal valor. Pero miren, hay que entender que esos son valores teóricos, ¿no es cierto? Valores ideales, digo yo, son secciones ideales. Ahora, si nosotros nos pasamos al hecho de que debemos construir estas secciones, estas estructuras, ¿sí? Hay una gran diferencia entre la especificación que yo tengo desde el punto de vista teórico a lo que se produce en obra, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, hay que tomar en cuenta también el hecho de que los materiales, ¿sí? El proceso constructivo, ¿sí? La mano de obra, ¿sí? De cómo se desarrolla aquí la industria de la construcción en nuestro país, ¿sí? Puede ser una desventaja a la hora de la construcción, a la hora de la construcción de las estructuras de los edificios, ¿no es cierto? Entonces, yo dije una sección de 40 por 40, un hormigón de tal característica, pero en el momento del proceso constructivo, ustedes saben que nuestros procesos constructivos todavía son artesanales. Ustedes saben que nuestra mano de obra no es 100% calificada. Es más, yo diría que es más bien informal que calificada. Igual los materiales, ¿sí? No existe una estandarización, no existe un control de calidad en cuanto a los materiales que se utilizan en los procesos constructivos, ¿sí? Entonces, miren, en realidad todos estos factores hacen que en el momento de realizar la construcción de los elementos, ¿sí? Exista una gran variación de lo que se tiene teóricamente a lo que en realidad se puede realizar o se puede hacer, ¿sí? Tomen en cuenta esto también. Entonces, si yo tengo en el papel, teóricamente, una sección, ¿sí? En el momento de la construcción va a existir una variación, ¿no es cierto? Va a existir una variación por todos estos factores que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué dice la norma respecto a esto? Pues efectivamente, por esto, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer uso del 100% de la sección, sino de un porcentaje de esto, ¿sí? Eso es como un factor de seguridad, ¿no es cierto? Como una medida justamente que tiene que ir del lado de la seguridad, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos para el caso, miren, para el caso de vigas, ¿qué dice la norma? ¿Sí? Para el caso de vigas, ¿qué dice la norma? Miren, trabaje únicamente con el 50% de la sección. ¿En qué se traduce esto del 50% de la sección? En la inercia, ¿no es cierto? Sí, miren, 50% de G. Para columnas, miren, trabaje con el 0,8 de G. 0,8 de la inercia. ¿Sí? Y también hay la consideración para el caso de muros estructurales, ¿sí? 0,60. Y G sería la inercia gruesa, ¿no es cierto? O inercia total, ¿sí? Pero según la norma, para el caso, como les muestro, de los elementos y del análisis sísmico, no hay que trabajar con el 100%, sino hay que trabajar con un porcentaje menor, ¿sí? Estamos, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, miren, se dice que las secciones están agrietadas desde el instante mismo de su construcción, ya en obra. Por eso el nombre de inercias agrietadas, pero en realidad es lo que les acabo de mencionar. Estamos, no sé si tienen alguna pregunta.
Inge, para diagonales, ¿se considera toda la inercia o también hay que considerarla como agrietada? Es que depende cómo la diagonal de qué material sea. Esto es solo para, miren, hormigón armado Hormigón. y mampostería. Si nosotros trabajamos edificios de acero, no hay que considerar esto. ¿Por qué? Porque es diferente la etapa de construcción del hormigón armado que del acero, pues, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando hablamos de acero, estructuras de acero, incluso se puede utilizar perfiles estandarizados. Entonces, estos perfiles ya son hechos en fábrica, pues no son hechos en obra, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por la forma mismo del proceso constructivo, pues en acero no hay que tomar en cuenta esto. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, respecto a las vigas, ¿por qué hay una disminución tan grande en la inercia en comparación a las columnas? Miren, justamente tiene mucho que ver con el proceso de construcción, ¿no es cierto? Miren, comparen el proceso de construcción de una columna. Una columna, sí, es un elemento vertical, ¿no es cierto? Para su proceso de construcción, ustedes encofran y apuntalan, chequeando la verticalidad, e inmediatamente hormigonean. Pero en cambio, para las vigas, miren, este es un elemento horizontal que, si cabe el término, tiene que quedar suspendido, ¿no es cierto? Entonces es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que apuntalar para soportar el vertido del hormigón, el peso propio del elemento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego, pues ya de un tiempo, en el momento en que el elemento haya adquirido su resistencia, pues posiblemente esté capacidad de recibir cargas. Entonces, miren, es por los procesos constructivos, ¿no es cierto? Es más complicado lograr un elemento horizontal en obra que lograr un elemento vertical en obra. ¿Sí? Es más sencillo garantizar un mejor elemento vertical que un elemento horizontal, como les digo, por el hecho mismo de estar horizontal, ¿no es cierto? ¿Sí? Por el hecho mismo de estar horizontal. Entonces, por eso es que se le afecta más. Ahora, se podría hacer, se ha hecho, de hecho, estudios, se ha trabajado en estos factores, miren, se ha profundizado mucho en otros países incluso, sobre el hecho de que puede darse el caso de que estos factores son muy exagerados, ¿sí? Puede darse el caso de que son muy exagerados. Pero hay que tomar en cuenta también el hecho de los factores de seguridad, ¿no es cierto? Sí, de los factores de seguridad es importante tener buenos factores de seguridad para poder garantizar de cierta forma el comportamiento de una estructura. ¿Sí? Bueno, nos quedemos ahí, ya no tenemos tiempo para más. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Sí, entonces terminemos ahí la clase, por favor, continuamos con ustedes el día de mañana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias, ingeniero. Inge. Gracias, Inge.